Bien, vamos a abordar la clase de hoy. Nos toca eh, analizar, estudiar las eras geológicas y las extensiones o extinciones masivas. ¿Sí? Eh, para ello tendríamos que hacer un recuento de cómo eh, fue la Tierra desde sus inicios. ¿Sí? Recordarles que eh, la forma actual de la Tierra ha tenido que atravesar un proceso de evolución. ¿Sí? Eh, no conocimos la Tierra tal y cual es ahora desde el principio. ¿Sí? Más bien ha sido todo un proceso que ha llevado millones, miles de millones de años para llegar hasta la forma actual. ¿Sí? Entonces, para ello eh, vamos a analizar las eras geológicas y también analizaremos las extinciones que se dieron. Sí, han habido grandes extinciones y hacia allá caminamos también nosotros como género humano. Sí, bien, para eso vamos a compartirles entonces la pantalla para que puedan analizar la información que nos toca abordar hoy. Bien, entonces eh, ahí tenemos, sí, las extinciones o las eras geológicas y vamos a ir analizando cada una de estas eras. ¿Sí? Eh, para ello, entonces, eh, definir primero cómo es que nosotros podemos eh, determinar eh, cuáles han sido las eras geológicas. ¿Sí? Básicamente, este es un trabajo que lo hace la geología, los geólogos, es decir, la gente que se dedicó a estudiar la Tierra como tal. ¿Sí? Mediante el análisis de las rocas, sí, han logrado descubrir cuáles han sido los cambios geológicos y biológicos que ha atravesado la Tierra. Sí. A ver, eh, eso ha permitido además también dividir a estos cambios o a la historia en eras y periodos. ¿Sí? Entonces, tenemos que hay las eras se dividen en, en periodos. ¿Sí? Entonces, vamos primero por la era precámbrica, ¿sí? Que hace referencia básicamente a los inicios de la Tierra. ¿Sí? A ver, eh, aquí tenemos tres periodos. ¿Sí? Primero, el Adeico, que se supone sucedió, o se estima sucedió hace más o menos unos 4.500 millones de años. ¿Sí? Y eh, se cree que la Tierra sufrió un impacto, quizá de un asteroide, ¿sí? O quizá de algún otro planeta más gigante, y eso originó eh, la Luna, el satélite que nosotros tenemos. ¿Sí? Y además aquí, en este periodo, es donde se consolidó la corteza terrestre y hubo la primera atmósfera. ¿Sí? Ya, un segundo periodo es el periodo arcaico. ¿Sí? Es en donde se originó la hidrosfera, es decir, una atmósfera de agua, podríamos decir. ¿Sí? Y eso provocó que haya la primera distribución de océanos. ¿Ya? Eh, la biología sostiene que es en el agua donde empezó la vida. ¿Sí? Entonces ahí se estima que aparecieron los primeros seres vivos. ¿Sí? Eh, de los cuales existen registros fósiles que los paleontólogos han podido eh, encontrar y determinar cuáles han sido los primeros seres. ¿Ya? Y además, digamos que ya existe producción de oxígeno, ¿sí? Y de origen fotosintético, es decir, este oxígeno proviene de la transformación de la energía lumínica en energía orgánica, ¿sí?
y obtenemos oxígeno, ¿ya? Y el último periodo de la era precámbrica es el proterozoico, ¿sí? Eh, a ver, aquí aparecen los primeros organismos pluricelulares, ¿ya? Ahí aparecen los primeros organismos pluricelulares. Y además, eh, el oxígeno atmosférico es similar al que tenemos ahora, ¿sí? Al actual, ¿ya? Eh, Ahora vamos a la era paleozoica, ¿sí? La era paleozoica se divide en tres periodos, ¿ya? Inició hace más o menos unos 550 millones de años, ¿ya? Y aquí eh, aparecen ya la variedad de organismos pluricelulares, ¿sí? Y finaliza básicamente con la extinción del 90% de las especies que para entonces existía, ¿sí? A ver, eh, en esta era podemos encontrar, ¿no es cierto?, la vida acuática, básicamente, ¿sí? Y además también se inicia, digamos que la autonomía de ambientes terrestres, ¿ya? Aparecieron los primeros vertebrados, ¿sí? Peces, anfibios, reptiles, eh, y en el periodo carbonífero, ¿sí? Se, se emergen las primeras plantas terrestres, es decir, los árboles, ¿ya? Eh, a ver, otro detalle importante, eh, por ejemplo, es que aparecieron ya las primeras gimnospermas, ¿sí? Y empezó a formarse la Pangea, ¿ya? Es decir, la Tierra o como continentes, ¿ya? A ver, y vemos en la era mesozoica, en cambio, esta se divide en tres periodos. Sí, inicia más o menos hace unos 245 millones de años y termina hace 65 millones de años. ¿Sí? Aquí se dio la extinción masiva, quizá la más grande, que marcó el final de la era paleozoica. ¿Sí? Eh, a ver, asimismo hay tres periodos aquí en esta era. Primero el periodo Triásico, se da la expansión de los reptiles. ¿Sí? Y a finales de este periodo los reptiles dominaban los hábitats, es decir, todo estaba cubierto de reptiles. Ya eh, aparecieron los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Ya se inicia la fragmentación del supercontinente llamado Pangea. ¿Sí? A ver, para tener una idea, antes no estaba dividido por océanos, ¿sí? Sino una sola masa continental. Ya, pero en este periodo triásico es en donde, gracias a los fenómenos naturales como lluvias, explosión de volcanes, eh, se empieza a fragmentar la Tierra, ¿sí? Ya, vamos al periodo Jurásico. ¿Sí? En el periodo Jurásico es el periodo de expansión de los dinosaurios eh, y la aparición de las primeras aves, ¿ya? En el Cretácico, en cambio, eh, tenemos la aparición de los ancestros de primeros primates, ¿ya? Y finaliza esta era, la era mesozoica, con la extinción de los dinosaurios. Es decir, los dinosaurios marcaron, digamos que el final de esta era, ¿sí? Hace más o menos unos 65 millones de años, ¿sí? Ahí se extinguieron todos los dinosaurios. Los dinosaurios existieron, obviamente. Eh, Eso lo demuestran los fósiles que existen de dinosaurios, ¿sí? Eh, bueno, tenemos ahora la era cenozoica, ¿sí? A ver, en esa era, que empezó hace 65 millones de años, tenemos tres periodos. Primero, paleógeno, ¿sí? Que se caracteriza por la expansión de mamíferos, ¿ya? El neógeno, donde los continentes adquieren su distribución actual, o sea, la extensión territorial que tienen ahora, ¿sí? Y además aparecen los primeros homínidos, es decir, los ancestros del el género humano, ¿ya? Y en el periodo cuaternario aparece el Homo sapiens,
el Homo sapiens hace referencia al ser humano como tal, ¿sí? El Homo sapiens. Recuerde que hubo una evolución también de seres humanos, ¿no? Entonces, en el periodo cuaternario aparece el primer Homo sapiens. Y otro detalle interesante es que la flora y la fauna era similar a la actual. Es decir, de allá para acá, lo único que ha ido sucediendo es básicamente la extinción de especies, ¿ya? Eso, eso ha caracterizado, digamos, que la era en la que vivimos, ¿sí? Eh, bien, eh, hubieron también detalles interesantes como que el hombre a partir de ahí empezó a explotar de la naturaleza, ¿sí? No en grandes medidas, pero empezó a explotar la naturaleza, ¿sí? Y analicemos ahora la extinción, ¿sí? Eh, a ver, como dato interesante aquí, millones de especies han aparecido y han desaparecido, ¿sí? Gracias al proceso de la evolución biológica, básicamente, ¿sí? Esta evolución sostiene que los organismos que mejor se adaptan a los cambios que la naturaleza presenta son los que de alguna manera sobreviven, ¿sí? Los organismos que no logran adaptarse, entonces desaparecen, ¿sí? Y básicamente las extinciones pueden darse por múltiples eh, causas, ¿sí? Eh, Hay factores como cambios en el hábitat, agotamiento de recursos y competencia, ¿sí? Eh, Hay que señalar que en algunos momentos de la historia se han producido extinciones masivas, ¿sí? Eh, a ver, una de las grandes, de las que se tiene, digamos que evidencia, es la que se dio al final del periodo pérmico, ¿sí? En donde desapareció el 96% de los organismos vivos, marinos, ¿sí? Eh, y las causas quizá para ello ha sido la gran actividad volcánica, eh, cambios del clima, mezclas, ¿ya? Y en los últimos años también, eh, ya digamos en nuestra era, se ha, se ha evidenciado sí, numerosos indicios eh, que señalan como causa de la extinción también a la colisión del planeta Tierra con otro cuerpo celeste, ¿sí? Algunos científicos, sin embargo, especulan que esta extinción como tal podría deberse a conjunción de factores, de los factores citados. Es decir, que son necesarias las causas que hemos dicho para que pueda existir eh, extinciones. ¿Ya? Aquí en el gráfico podemos observar que básicamente, ¿no es cierto?, en donde mayor registro de extinciones se tiene es en el periodo pérmico, ¿sí? Al final del periodo pérmico. Ahí desaparecieron el 96% de las especies que habitaban esta tierra, ¿sí? Bien, eh, eso en cuanto al tema eh, de la evolución, digamos que de las eras geológicas y las extinciones masivas, ¿sí? Eh, Espero que les sea útil el material que les presentamos y básicamente podamos también compartir las ideas en una próxima clase, ¿sí? Muchas gracias.